Bueno, me presento, mi nombre es Héctor Fabio Guerrero. Vine en compañía de mi esposa, Giovanna Martínez, y de Sandra, allá atrás, y los 3 hijos. Sí. Te presentas y dices, yo soy Héctor Fabio, la comunidad te contesta. Bueno, bien, yo soy Héctor Fabio Guerrero. Buenas tardes, Héctor Fabio Guerrero. Listo, muy bien. Bien, venimos de una iglesia cristiana. Nuestro propósito de estar aquí hoy es, si Dios lo permite, estarles enseñando las Escrituras. La palabra de Dios, pues me imagino que ustedes han tenido oportunidad de tener acceso a ella, de estudiarla algunos de ustedes. Y el objetivo pues es que desde las Escrituras podamos escudriñar el conocimiento de Dios para aprender a vivir la vida que a Dios le agrada. ¿Cómo lo conectamos? ¿Mediante aquí lo va a conectar? Y ellos lo proyectan acá. Sí, acá, a este lado. A este lado. Tapamos de este lado. Ah, tenita en la mesita de todas formas. Sí, claro. Entonces una sillita nomás para tener esto. Listo. Ah, sí, porque la El portátil también. 11 no traes. Portátil. No. Bueno, quiero hablarles de algo muy importante hoy. Quiero comenzar a instruirles en enseñanzas desde las Escrituras. La palabra de Dios contiene la verdad. Una pregunta que muchos se hacen hoy en día: ¿qué es la verdad? ¿Dónde se encuentra la verdad? Y en eso hay demasiada confusión en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque un grupo dice que ellos tienen la verdad, pero el otro grupo dice, no, la verdad la tenemos nosotros. Y cuando tú comparas entre un grupo y otro, va a encontrar que hay contradicciones, hay diferencias. Entonces queda uno volando, ¿cierto? Bueno, ¿cómo así? Este dice una cosa y este dice otra. Entonces, ¿al fin qué? ¿Dónde está la verdad? Bueno, la verdad tiene que partir entonces por fuera del ser humano. Si la verdad se toma a partir de las opiniones humanas, pues la verdad desaparece. Porque si aquí nos ponemos a hacer un registro, a hablar de un mismo tema, seguramente que todos van a tener opiniones diferentes. Entonces, necesitamos una fuente confiable de la verdad. Es por eso mi interés que comencemos a escudriñar, si Dios lo permite, cada 8 días, los viernes a las 3 de la tarde, a estudiar las Escrituras en búsqueda de esa verdad. Entonces, si la verdad no se puede definir a partir de las opiniones humanas, debemos buscar la verdad, ¿dónde? En nuestro Dios, en nuestro Creador. Aquel que nos hizo, solo Él tiene esa verdad. Ahora, nos preguntamos, ¿y acaso nuestro Creador ha dado señales o nos ha enseñado su verdad, nos ha mostrado su verdad? Bueno, la respuesta es sí. Por ejemplo, cuando ustedes ven ese sol, cuando ustedes ven las estrellas, ahí estamos contemplando una parte de esa verdad. Esa es la verdad llamada revelación general. Dios quiso revelarse a través de su creación. Cuando vemos los cielos, las estrellas, la creación, los animales, la naturaleza, estamos contemplando parte de esa verdad. Dios existe, porque esas cosas no se hicieron así nomás. La tierra y las estrellas no se crearon de la nada. Hay un diseño inteligente, hay una mente detrás de las cosas creadas. Entonces, cuando miramos las cosas creadas, estamos asistiendo, estamos contemplando a nuestro Dios. No sé si aquí ustedes tengan la oportunidad de ver lunas llenas. Me imagino que sí, aquí hay bastante espacio libre. Qué hermosa es la luna llena. ¿Esa luna de dónde vino? Esa luz que refleja la luna, ¿de dónde salió? Bueno, hay un diseño inteligente, hay una mente detrás de la creación, y a través de la creación Dios ha dado testimonio de sí mismo. Dios da testimonio por medio de su revelación general. Pero la gran pregunta es esta, muchachos: ¿y cómo hacemos para conocer a ese Dios que creó ese sol y las estrellas? ¿Acaso contemplando una luna llena en una noche, será que es suficiente esa información que esa luna nos da para nosotros conocer a ese Dios? ¿Ustedes qué responderían?
Que no. Que Dios, Que no. ¿Igualdad qué? que Dios nos guía mediante a los poderes de la naturaleza, guiándonos a un poder espiritual y algo más allá como de lo normal, pero como fe hacia Dios. Ahora, interesante lo que dicen y la conclusión a la que llegamos es: la información que obtenemos de las cosas creadas es insuficiente para conocer a ese Dios. Les doy un ejemplo. Digamos que un gran científico, un gran hombre de ciencias, crea una super máquina de altísima complejidad. Luego pone esa máquina por allá en una tribu o unas personas que nunca la han visto. ¿Podrán manejar acaso estas personas esta máquina? No. Una cantidad de botones. ¿Cómo dices? No posibilidades. ¿Cómo la van a operar? Exacto. ¿Qué necesita entonces aquellos que intentan acceder a la máquina? Al que hizo la máquina. Al que hizo la máquina. Instrucciones. Un manual. Esa es la palabra que necesitaba. Sí, porque digamos él no pudo venir, entonces él va a enviar un manual de instrucciones donde los que aspiren a manejar esa máquina van a encontrar allí todos los detalles técnicos, todos los botones que tiene la máquina. Si usted hunde este botón, ¿qué pasará? La máquina me dice qué va a suceder. Entonces, asimismo Dios, nuestro creador, hizo la creación. Te hizo a mí y me hizo a mí. Somos creación de Dios. Tú no vienes del mono. Te tengo esa noticia. No sé si usted crea eso, porque eso fue lo que nos enseñaron cuando estábamos pelados, ¿no? En el colegio. ¿De dónde venimos nosotros? Que venimos del mono. Me acordé del chiste. Llega el niño donde la mamá. Mami. Donde el papá primero. Papi, ¿nosotros de dónde venimos? El señor está ahí. Sí, mijo, nosotros venimos del mono. Bueno. El niño se fue donde la mamá y le hizo la misma pregunta. Mami, ¿nosotros de dónde venimos? Sí, mijo, nosotros somos creación de Dios. Él nos hizo, venimos de Dios. Y entonces el niño todo confundido dice: pero ¿cómo así, mami? Si mi papi me acaba de decir que venimos del mono. Entonces a lo que la mujer le responde: bueno, eso será la familia de él, porque la familia de nosotros es creación de Dios. Somos creación de Dios. Pero la pregunta es: ¿esa revelación general es suficiente para conocerle? No, necesitamos un manual, necesitamos una revelación de tipo especial. Revelación especial. Bueno, ¿y dónde se imaginan ustedes que está esa revelación especial? En la Biblia, su palabra, muy bien, la palabra de Dios, esa es la revelación especial. Allí está el manual. Así que la Biblia... Pero también con los hechos que le representan en la vida también se le va como aclarando también la historia bíblica. Pero es que en cada problema que uno tiene, uno encuentra en la Biblia y uno busca. Yo no soy yo no me apegaba a la Biblia y todo eso, pero sí sé de mi mamá y uno siempre encuentra la solución ahí. Eso es el manual de la vida. Es como cuando llega un muñeco y sacan un muñeco nuevo, siempre pasan un manual de cómo... ¿Sí me entiende? Sí, le entiendo. Entonces... Preguntas clave, muchachos, que tal vez ustedes se hayan hecho. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Para qué existimos? ¿Por qué venimos a esta tierra? ¿No creen ustedes que es una buena pregunta? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi propósito al venir a esta tierra? Preguntas tan importantes como ¿qué vendrá? El porvenir. ¿Cuál es el futuro? Bueno, la Biblia tiene profecía. Preguntas como ¿y aquel que nos creó? ¿Quién es el que nos creó? ¿Cuál es su carácter? ¿Cómo conocemos a ese Dios que nos creó? Bueno, la buena noticia es que ese Dios que nos creó no nos dejó allá. Nos creó y nos dejó allá. Hágase, defiéndase como pueda. No. Él hizo algo. Él se reveló a su criatura y lo hizo a través de su palabra, la Biblia. Y eso es lo que yo quiero venir a hablarles, de ese libro, 66 libros, que es un solo libro. Un libro que tiene detrás una misma mente, la mente de Dios. Ese libro fue escrito por manos humanas, claro que sí. Jeremías escribió, Pedro escribió, Juan escribió,
Pero detrás de ellos, ¿quién estaba moviendo sus intenciones? Bueno, Dios. Entonces, la Biblia tiene una misma mente, la mente de Dios. Por eso va a encontrar usted que esos escritos de la Biblia son escritos que no se contradicen, son escritos que calzan perfectamente. Y yo vengo a hablarles entonces de una parte de esa verdad, de una parte de esa Biblia. Quiero darles un mensaje esta tarde a partir de las enseñanzas de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen Biblias que las tengan aquí? Alcen la mano, yo los detecto. Los otros no tienen Biblias. Ok, bueno. Bueno, si quiere, me gustaría que... Están los números cerrados. Bueno, entonces no. Para la próxima... No, para la próxima. La necesitamos. No la necesitamos. Yo voy a leer el texto. Yo voy a leer el texto. Sí, pero entonces por hoy dejémoslo así. Por hoy dejémoslo así. Y ya saben que dentro de 8 días, entonces van a traer la Biblia. Bueno, entonces, para los que tienen Biblia, sí apunten el pasaje que yo les voy a dar para que más adelante, cuando estén en sus dormitorios, puedan estudiar este pasaje, puedan leer este pasaje. Muy bien. Yo le he puesto a la reflexión que les he traído hoy el nombre de la fundación. Cuando a mí me dijeron, me enteré apenas ayer, antier, que la fundación se llamaba Rompiendo Cadenas, ¿verdad? Rompiendo cadenas. Ok, muy bien. Entonces el título del mensaje que quiero traerles hoy a ustedes es ese: Rompiendo Cadenas. Quiero que nos metamos dentro del escrito, dentro de la Biblia, la revelación especial de Dios, para mirar qué nos dice la Biblia acerca de Rompiendo Cadenas. Bueno, y como subtítulo de este mensaje es el siguiente: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese es el subtítulo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y voy a leerles el pasaje que queremos utilizar esta tarde para reflexionar. Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Versículos 31 al 36. Bueno, y antes de leer este pasaje, los invito a que cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos acompañe aquí, nos dé gracia para exponer y para entender este texto. Bueno, Padre, te agradecemos por la oportunidad de estar en este lugar, por estas puertas que se han abierto para predicar tu palabra, para anunciar tu verdad. Yo te pido que nos enseñes a partir de este texto que vamos a estudiar esta tarde. Yo te pido que obres aquí en las personas que aquí están reunidas, que abras sus sentidos, que quites de ellos el sueño que tengan en sus ojos, que quites de ellos el peso que tengan en sus almas, y hagas, oh Señor, que estén atentos a esta palabra que se les va a enseñar. Te pido que obres en este lugar. Tu palabra es poderosa, tu palabra quebranta corazones, tu palabra liberta a los corazones oprimidos. Tu verdad es única, tu verdad es absoluta, y esa verdad queremos acercarnos hoy para que tú nos hables. Así que gracias, Señor, porque tú estás interesado en darte a conocer a los hombres por medio de tu palabra, la que vamos a examinar en esta tarde. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 8, versículos 31 hasta el 36. Voy a hacer la lectura. Atención, concentraditos. Está hablando el Señor Jesucristo y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en su casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, este pasaje, ¿de qué está hablando?
Este pasaje, ¿a qué nos invita a reflexionar? Bueno, como su título lo dice, este pasaje nos habla de unas cadenas, porque este pasaje habla de esclavitud. Este pasaje habla de que cuando esas cadenas se rompen, entonces aquel que es esclavo viene a ser libre. Y bueno, yo creo que ustedes están en esta fundación buscando ese propósito. Hay una esclavitud, hay un amarre, están atascados en algunas cosas de su vida. Necesitan librarse de eso. Necesitan que esas cadenas se rompan en sus vidas y ser libres de aquello que los tiene esclavizados. Eso es algo que ustedes aquí estarán buscando, pero les tengo la noticia. Eso debe buscarlo todo hombre. Eso debe buscarlo toda criatura en esta tierra. ¿Por qué? Porque les digo algo. Aquello que a ustedes les ha causado esta atadura en los hombres que no han tenido la verdad ni han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, también tienen ataduras. Y el texto nos habla claramente que hay una atadura. ¿Cuál? El pecado. Dice aquí el texto: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bueno, la pregunta que yo me hago: ¿por qué reaccionamos como reaccionamos? ¿Por qué los hombres mienten? ¿Por qué los hombres roban? ¿Por qué los hombres adulteran? ¿Por qué los hombres se meten en toda clase de vicios? ¿Por qué los hombres hacen lo que hacen? Bueno, algunos dirán: no, es que cuando yo estaba pequeñito mi mamá me abandonó, entonces yo por eso me dediqué a esta vida. Otros dirán: no, es que cuando yo estaba en la casa de mi abuelita pasó algo y entonces yo me volé y me fui para la calle y por eso es que soy como soy. Bueno, las razones que ustedes quieran, hay muchas razones para intentar justificar por qué hacemos lo que hacemos y por qué nos comportamos, Pero la Biblia tiene una sola respuesta. La Biblia te invita a que te mires a ti mismo, hacia adentro, y mires que en ti hay pecado. Que en ti hay pecado. ¿Y qué es pecado? ¿Quién me da alguna definición de lo que es pecado? Hacer lo que no es justo ante los ojos de Dios. Hacer lo que no es justo. Caer en tentación. Caer en tentación. Mentir. Eso es un pecado. Fornicación. Entonces, si pudiéramos resumir pecado es, bueno, que va la palabra que le voy a decir. Pecado es no dar en el blanco. Vamos a hacer un ejercicio visual. Ustedes son bien imaginativos, me imagino. Vamos a dibujar, ¿cómo se llama eso? Una diana. Aquí viene aquí, viene aquí, y aquí es el puntico. Debes pegarle al centro, ¿cierto? Si le pegas al blanco, bueno, tienes el premio. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es no darle al blanco. ¿Y cuál es el blanco? La pregunta, ¿cuál es el blanco? El blanco es la ley de Dios. El blanco es los mandamientos de Dios. ¿Qué es el blanco? ¿Qué es pegarle al blanco? Es pegarle a lo que Dios ha dicho que usted y yo tenemos que hacer. Dios ha dicho: usted tiene que vivir su vida de una cierta manera. Honrar a padre y a madre, no robar, no matar. Tienes que darle la gloria a Dios con tu vida. Eso es apuntar al blanco. ¿Y nosotros qué hicimos? ¿O cuál es el pecado? El pecado es no apuntar, no pegarle al blanco. Es pegarle por aquí, es pegarle por acá. Es fracasar una y otra vez en ese intento de obedecer a Dios. El hombre entonces tiene un problema. ¿Y cuál es su problema? Su problema es el pecado. Pero ese texto nos dice algo. Ese pecado es amo y señor de los seres humanos. El pecado obra en la voluntad de los hombres, obra en el corazón de los hombres, razón por la cual ellos actúan como actúan. Eso es lo que este texto está hablando. Este texto está presentando una realidad. ¿Cuál realidad? El hombre es pecador. Y somos pecadores por naturaleza. Somos pecadores desde el nacimiento por imputación. Ahora, la pregunta es: ¿y cómo entonces ser libres de esa esclavitud? Rompiendo cadenas. ¿Cómo romper la cadena de aquello que nos atan? Recuerda una cosa: ¿tú por qué haces lo que haces? ¿Tú por qué actúas como actúas? Porque el pecado está en ti. Porque el pecado te domina. Porque el pecado te controla. Así que, ¿cuál es lo que nos dice este pasaje? ¿O a qué nos invita este pasaje? A que escudriñemos cuál es la forma que la palabra de Dios dice para salir de ese entorno de esclavitud.
La palabra de Dios nos enseña cómo romper con esas cadenas. Y es lo que yo quiero esta tarde enseñarles. ¿Cómo es que el hombre puede ser libre? Verdaderamente libre. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué piensan que es la libertad? Alguien que me dé alguna opinión. ¿Qué es ser libre? Libre de pecados. Estar en paz y tranquilidad con uno mismo. Vivir en familia, tener amor consigo mismo y hacia los demás. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra idea? Hacer lo que a uno le gusta. Ser tu propio jefe. Esa definición me gusta mucho, la que tú acabas de decir, porque esa es la opinión que está en el inconsciente colectivo. Si usted le pregunta a una persona, ¿tú eres libre? Pero es que a nosotros nos gusta la droga y uno hace eso y uno no está siendo libre, uno está haciendo... Bueno, nos gustaba, por algo estamos acá. Y entonces uno como dice, hace lo que no le gusta, ¿sí me entiende? A mí me gusta mucho pues me gustaba mucho jugar bazuco, pero en eso no era libre, estaba amarrada. A eso voy. Ese punto tuyo es muy importante porque ese es uno de los puntos que voy a tocar más adelante. Uno es libre de hacer lo que quiere bajo su propia responsabilidad. Entonces, sí, dime. El libre albedrío, como dicen por ahí. Libre albedrío, hacer lo que quiera. Entonces, claro, la opinión normal es que libertad es hacer lo que a uno le gusta hacer. ¿Sí o no? Libertad es usted levantarse a la hora que quiere. Usted ponerse la camisa que a usted le da la gana. Usted ir y venir. Ese es el concepto normal, como tú lo decías. Esa es la opinión que está en el medio. Que yo hago lo que yo quiero, que yo hago lo que a mí me place hacer. Pero la pregunta es, ¿esa es la libertad? Esa es la verdadera libertad, porque el texto nos está diciendo, nuestro Salvador Jesucristo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, libertad no es hacer lo que nos dé la gana hacer. Libertad es tener poder y hacer aquellas cosas que Dios dijo que teníamos que hacer. El blanco, ¿sí? Dios dijo, hay que hacer esto. Dios dijo, no debes hacer lo otro. ¿Qué es libertad? Libertad es poder tú obedecer a la voz de tu Creador y hacer las cosas que Él dijo que tú tenías que hacer y vivir conforme a lo que Él enseñó que había que vivir. Eso es la verdadera libertad, pero me estoy anticipando porque estoy apenas dándole las pautas. Pregunta. ¿Eso es libertad o temor a Dios? Bueno, el temor a Dios hace parte de esa libertad, de esa expresión de libertad. ¿Qué es el temor de Dios? Bueno, el temor a Dios es, Dios ha ordenado, Dios ha establecido unos mandatos. En obediencia a esos mandatos y por temor a Él, por temor reverente a Él, porque Él es digno de ser obedecido, entonces yo procedo a obedecer. Eso está relacionado entonces con la libertad. Ahora, quiero entonces que toquemos varios puntos. Lo primero que este pasaje nos está diciendo es lo siguiente. Hay un problema en nosotros, hay un problema en el ser humano. ¿Cuál? El pecado. El hombre es esclavo del pecado. El hombre tiene un amo y ese amo se llama pecado. Entonces, como lo decía la chica, ¿cuál es tu nombre? Como lo decía Yesenia, ella libremente consumía bazuco, es lo que tú consumías. Ella libremente escogía de su propia voluntad, nadie la obligaba, me imagino, nadie le colocaba un revólver. Jessica, tienes que meterte, Yesenia, tienes que meterte 100 gramos de bazuco. No, ella de su propia escogencia, de su propia libertad, alguien dijo libre albedrío, bueno, tiene que ver, procedía a hacer el consumo de ese producto. Pero lo que ella no sabía, y tal vez en este momento sí sepa, es que cuando ella hacía eso, realmente era una esclava. No era libre, era una esclava. Estaba consumiendo, estaba simplemente sometida a su amo. Estaba autodestruyéndose. Estaba autodestruyendo. Ahora sí dime. Una persona en libertad, eso ya es libertinaje. Por eso, esos libertinajes, como lo que está sucediendo ahorita con las mujeres, que es la línea de las féminas. Ese grupo, pero eso es ya otro temita que después hablaremos. Sabemos. Perdón. Suena raro. ¿Cómo se llama el grupo de las
Feministas. ¿Ustedes han visto el grupo de las feministas? ¿No han visto? Bueno, ya les hablaremos de eso. Pero sigamos hablando aquí. La esclavitud. Hay un problema que es la esclavitud. Y es la esclavitud del pecado. Yo te hago la pregunta. ¿Tú alguna vez te has sentido como un esclavo que necesita ser libre? Claro. Amén. ¿Cierto que sí? Toda la vida. ¿Cierto que sí? Toda la vida. ¿Cuál es la razón de la que estén aquí? ¿O por qué están aquí? Precisamente por eso. Porque si ustedes han tomado el título de su fundación y lo han interiorizado, ustedes tienen claro, necesito romper esas cadenas. Necesito que esas cadenas sean desatadas porque eso me tenía atado. Eso me tenía atado y eso tenía mi vida totalmente fracasada. Por lo tanto, necesito ser libre de esas cadenas. Necesito romper esas cadenas. ¿Cómo romper esas cadenas? Es la pregunta. Es la pregunta que intentaremos resolver hoy desde las Escrituras. Ahora, hay una realidad entonces. ¿Cuál es la realidad? La voluntad del hombre está esclava. La voluntad del hombre está esclavizada al pecado. Por lo tanto, el hombre necesita que su voluntad sea libertada. Que aquello que ata su voluntad al pecado, eso sea quitado. El hombre es esclavo y la prueba es muy sencilla. ¿Cómo probamos que alguien está esclavizado? Bueno, en el caso de ustedes, el objeto de estar en este lugar es por una razón específica. Pero hablemos de las personas normales allá afuera. Hablemos de los ciudadanos que no fuman, que no roban, que no matan y que viven tranquilos allá en sus familias. ¿Ustedes creen que ellos son esclavos del pecado también? También, ¿cierto? Son esclavos del pecado. ¿Y la prueba cuál es? La prueba es la ley de Dios. ¿Cómo probamos que alguien está esclavizado? Bueno, sencillo. Al dinero. Confróntalo con la ley de Dios y tú vas a encontrar que no obedece la ley de Dios. La ley entonces nos acusa, ¿cierto? Alguien sabe los 10 mandamientos, ¿no? No robarás. ¿Y ustedes han robado? Yo he robado. Bueno, aquí yo creo que todos hemos robado algún día. Bueno, no mentirás. Otro mandato de la ley. Aquí alguno ha dicho una mentirita algún día en su vida. Hemos dicho muchas y muchas mentiras. Hemos fornicado. Amén. Hemos jurado el nombre de Dios en falso o en vano. Bueno, aquí todos los que estamos, sin dudarlo, sin cuestionar por un momento, todos hemos violado la ley de Dios. Entonces, la ley prueba que somos esclavos del pecado. Ahora, en este pasaje ustedes se van a encontrar a un grupo de judíos. Recordemos el pasaje. El Señor está hablando con los judíos y les está diciendo, mire, yo tengo la forma de que ustedes sean libres. Mire, ¿a quién les está hablando el Señor Jesucristo? Les está hablando a un grupo de judíos, fariseos, religiosos. Leían la Biblia. En esa época era el Antiguo Testamento. Tenían comportamiento moral. Ellos eran aparentemente libres. Mire, el Señor les dice, ustedes necesitan ser libres. Ustedes necesitan conocer la verdad. Y ahorita voy a hacer énfasis en eso. La verdad os hará libres. ¿Y qué dicen aquellos judíos? No, ¿cómo así? Nosotros somos libres, nosotros no somos esclavos. Lo que tú vienes a ofrecernos a nosotros, no lo necesitamos. Nosotros somos libres. El problema del hombre es que el hombre se cree libre. Ese es el problema del hombre. El hombre, porque puede hacer lo que le dé la gana, entonces el hombre razona y dice, si yo puedo moverme para donde yo quiera y hacer lo que me dé la gana, entonces es que yo soy libre. Pero el hombre no ha visto que es que el problema está dentro de él. El problema es que el hombre es esclavo de sus pasiones. El problema del hombre es que es esclavo de sus deseos. Tú tuviste el deseo, y todos acá, deseo de consumir un producto que lo iba a llevar rápidamente a la degeneración. Eso surge a partir de un deseo. Yo le pregunto a ustedes acá, ¿hay algo que usted pueda hacer sin deseos? Bueno, si usted lo va a hacer es porque lo obligan, pero normalmente usted hace las cosas porque usted quiere, ¿sí o no? Hace las cosas porque de su propia voluntad usted dice, lo voy a hacer. Hay deseos para hacerlo. Y esos judíos entonces
le dicen al Señor, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices entonces seréis libres? El Señor le dice acá a los judíos, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, el primer punto, el hombre es esclavo del pecado. ¿Y qué es esclavo? ¿Qué es lo que hace normalmente un esclavo? Un esclavo solamente puede obedecer órdenes, ¿sí o no? Una pregunta. Él estaba explicando a los judíos que eran los mismos fariseos. Sí, sí. Solamente. Solamente, ese era el grupo que estaba allí con ellos. O sea que, pero todos eran judíos, también los apóstoles, todos, o solamente ese grupo, y de allí habían fariseos. Allí habían fariseos y allí también estaban los apóstoles. ¿Está bien? Entonces, necesito que ustedes piensen en esa palabrita, esclavo. Entonces, lo normal es que ustedes, ¿se acuerdan de las películas de los esclavos en África? ¿Alguien se vio Kunta Kinte? O películas así, películas muy viejas. ¿Usted se vio Kunta Kinte? Diamante de sangre. Diamante de sangre. Bueno, Chaka Zulu. Entonces, si ustedes se acuerdan de esas películas, ustedes van a ver quién era el esclavo. Aquel que tenía que cumplir las órdenes del amo. ¿Sí o no? El esclavo no era libre de desear lo que quisiera. Debía siempre complacer a su amo. Bueno, es la misma figura que estamos utilizando aquí. ¿Ustedes por qué hacían lo que hacían? Bueno, porque ustedes no podían hacer otra cosa. Solamente podían responder a las órdenes de su amo. Ahí está el rey Bazuco. El rey Bazuco ordena. Y usted simplemente no podía resistirse a obedecer a ese amo. Obedecía lo que el amo le ordenaba. Así que el esclavo es ese. El esclavo es alguien que está supeditado o sometido a los deseos de otros. El pecado entonces trabaja desde adentro. El pecado trabaja desde los deseos. Primer punto que necesitamos que quede claro e importante aquí. Ustedes, muchachos, tienen que entender algo. El pecado trabaja internamente, en sus pensamientos, en su corazón, y trabaja a partir de sus deseos. Ese es el pecado. El pecado tiene un gran problema. El pecado genera o crea insatisfacción. Y ustedes lo pueden ver con sus ejemplos de vida. Usted satisfacía una y otra vez su deseo, pero alguna vez se llenaban, alguna vez eso era completo, alguna vez se sentía uno verdaderamente satisfecho. Siempre había la necesidad, una y otra vez. Entonces, el pecado crea insatisfacción. Por eso el hombre practica el pecado una y otra vez y nunca se llena. Entonces, ¿el pecado en qué consiste? El pecado consiste en estar alejado, lejos de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios, de los mandamientos de Dios. En eso consiste el pecado. Ahora, si comprobamos, como hemos comprobado hoy por la palabra, que el hombre es esclavo de su pecado, ahora miremos entonces cómo el hombre puede ser libre. Ustedes están aquí porque quieren ser libres, ¿verdad? Hay unas cadenas y esas cadenas necesitan que se rompan. Ahora, la pregunta que yo hago aquí, según la Biblia, ¿cómo es el proceso para la verdadera libertad? Bueno, una persona no es libre cuando puede hacer lo que quiere. No, una persona es libre cuando quiere y puede hacer lo que debe. Una persona es libre cuando puede hacer lo que debe. ¿Y qué es lo que una persona debe hacer? Lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que Dios ha estipulado en su santa voluntad en el libro santo. Entonces, ¿cuál es la verdadera libertad, muchachos? Poder hacer la voluntad de Dios. Esa es la verdadera libertad. No hay más. Nuestra voluntad, entonces, para poder hacer la voluntad de Dios, necesita primero ser libertada. Necesita la voluntad humana ser libre. Esa es la propuesta que vengo a traerles hoy. Esa es la enseñanza que quiero transmitirles hoy. La voluntad humana necesita ser libre. Se requiere romper
las cadenas que atan la voluntad del hombre al pecado. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer la verdad. Necesitamos que esa verdad se impregne en nuestros pensamientos. Necesitamos que esa verdad impregne nuestros corazones, nuestra voluntad. La verdad, ¿cómo ingresa a ti? A través de pensamientos. Todo comienza por pensamientos. Necesitamos pensar en la verdad de Dios. Esa revelación especial que yo les hablaba al principio, Dios se ha dado a conocer por medio de una revelación especial, la palabra de Dios. Esa es la verdad. Ese es el conjunto de los postulados de la verdad. Nadie puede ser libre. Atención a lo que les digo. Aquí, los que están dormiditos se me despiertan. Aquí, concentración. La verdad es lo único que te hace libre. Nada más te puede hacer libre. ¿Y esa verdad dónde está? En las Escrituras. El Señor dice aquí en este texto: conoceréis la verdad, y esa verdad os hará libres. ¿Usted puede ser libre de otra manera? Bueno, según Dios, no. Ustedes necesitan conocer la verdad y estar aquí en esta fundación, porque en esta fundación se les ha comenzado a enseñar esa verdad acerca de cuál es el problema que ustedes tienen. ¿Sí o no? Aquí les dan charlas acerca de la verdad de su situación, y ese es el comienzo para empezar a ser libres. ¿Ustedes cuándo comenzaron el proceso para ser libres? Cuando ustedes entendieron su problema. ¿Sí o no? Cuando ustedes dijeron: tengo un gran problema. Si usted no es capaz de reconocer su situación y no es capaz de decir: tengo una atadura, soy esclavo de esto y de lo otro, sin esa verdad usted no puede buscar una solución a su problema. Aquel que se autojustifica, aquel que se autoengaña y dice: no, yo soy así porque mi papá me dejó abandonado cuando yo era chiquito, por eso es que soy así. Bueno, puede ser que eso catapultó tu situación y te llevó a la calle y te llevó a vivir todas las situaciones que has vivido, pero en el fondo el problema es más allá. El problema es que tú desconoces la verdad. Tú tienes que conocer la verdad. Y mi mensaje esta tarde, y lo que quiero que ustedes se lleven hoy, es: conoce la verdad, porque esa te hará libre. No puedes ser libre de otra manera. Miren, muchachos, el ser humano tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que tenemos ataduras mentales. Crecimos con una cantidad de mentiras. ¿Sí o no? Crecimos con una cantidad de engaños, de falacias. Aprendimos esas mentiras de nuestros padres, de nuestro entorno, y esas mentiras necesitan ser desalojadas, necesitan ser arrancadas. Cuando usted va a un cultivo y está lleno de maleza y quiere sembrar maíz, ¿qué debe hacer? La maleza. Tiene que quitar la maleza, tiene que limpiar. Muchachos, Es como cambiar de memoria. cambiar de memoria. Muchachos, en nuestras mentes hay mucha maleza espiritual. Hay muchas mentiras sembradas por años y años y años. Y es necesario, si quieres ser libre, que comiences a trabajar en arrancar esa maleza, en arrancar eso que no sirve, eso que estorba, eso que te esclaviza. Mire, yo le digo por qué tú haces lo que haces y por qué todos hacemos lo que hacemos. Por nuestros pensamientos. Perdón, ¿puedo seguir? Gracias. ¿Cuál es el problema? El problema son nuestros pensamientos. Lo que tú pienses, muchacho, muchacha, lo que tú pienses, la suma de tus pensamientos, esa es tu persona, esa es tu personalidad. ¿Cuál es tu nombre? Michael. ¿Cómo sabemos o entendemos quién es Michael? A partir de la suma de sus pensamientos. Tal y como Michael piense, así es él. Ahora, ¿cómo llegamos a conocer a Michael? Cuando él comienza a hablar, cuando él comienza a manifestar su personalidad, cuando él comienza a reaccionar. Michael es así porque lo vemos actuar de determinada manera.
Pero ¿de dónde surge eso? De la mente de Michael. Tú sabes, tú conoces tu mente, ¿cierto? Tú sabes tus pensamientos. Nadie más conoce tus pensamientos, solo Dios. Y en tus pensamientos es donde surge todo lo que tú eres como persona. Toda la esencia de tu ser surge a partir de tu mente. Así que les tengo esta noticia, muchachos. Aquello en lo que regularmente tú dedicas tus pensamientos, aquello en lo que tú enfocas la atención de tu mente, eso es finalmente lo que tú te transformas. Eso es lo que tú harás. Por eso la propuesta de la Biblia es: comienza a pensar en la verdad, porque la verdad os hará libres. ¿Y cómo puedes tú acceder a la verdad? Necesariamente tienes que pensar en ella, tienes que meditar en ella, tienes que contemplar esa verdad. Necesitamos escudriñar el consejo de Dios acerca de cuál es la voluntad para nuestras vidas. La verdad, entonces, es necesaria para esa libertad, para que esas cadenas sean rotas. Ahora, necesitamos renovar nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar. Pablo dice en Romanos 12:2. Pablo dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, a este mundo, a este sistema de cosas, sino transformaos, ojo, transformaos, cambia la manera, transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Renovación, nuevo, de vuestro entendimiento, tu razón, tu mente, tu capacidad pensante. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú necesitas conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y tú no la puedes conocer si no acercas tu mente a esa verdad. Necesitas renovar tu entendimiento a partir de una comprensión profunda de esa verdad, la palabra de Dios. No hay otra forma, muchachos. Hay cadenas que necesitan ser rotas. No solamente están las cadenas de la drogadicción, hay muchas cadenas que nos atan. Hay muchas cadenas que necesitamos esa verdad. Los cambios entonces de nuestra voluntad tienen un comienzo. ¿Cuáles? Cambios en la mente. Primero tú necesitas ser cambiado en tu manera de pensar. Necesitas cambios en tu mente. Y cuando cambie tu mente, cambiará también tu corazón. ¿Qué estás pensando? ¿En qué mantienes meditando? Necesitamos comenzar a meditar en lo verdadero, en lo puro, en lo honesto, en lo amable. Todo aquello que sea de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso piensen. En eso piensen. Eso lo dice Pablo. Muchachos, ustedes tienen una conciencia. Dios los dotó de una conciencia. Esa conciencia les dice a ustedes: robar es malo, mentir es malo. Esa conciencia está ahí como un vigía, como un guardián, como un tribunal moral. Y esa conciencia nos dice: por aquí no es el camino. Pero les tengo la noticia: esa conciencia en la mayoría está adormecida. Está adormecida. ¿Qué necesitamos hacer, muchachos? Despertar nuestra conciencia. Esa conciencia que Dios nos dio, que nos colocó aquí, en nuestra mente, en nuestra alma, para que nosotros camináramos lejos del mal y nos acercáramos al bien. Esa conciencia ha estado adormecida por muchos años y necesita ser despertada. Así como algunos están aquí que necesitan ser despertados porque ya se durmieron, entonces necesitamos ser despertados en nuestra conciencia. La conciencia se despierta mediante... ¿Quién me dice? Y la próxima clase le traigo una Biblia. Lectura. La verdad, ¿quién dijo la verdad? Un aplauso. Me da su nombre, ¿cómo se llama? Juan Manuel. Juan Manuel, para que me acuerde.
Una Biblia que voy a traer, te la voy a entregar a ti. Exacto, muchacho, la captaste. Esa conciencia necesita ser despertada, agudizada, sensibilizada mediante la verdad. No hay otra forma. Y yo aquí te estoy predicando la verdad. Yo aquí soy un mensajero de la verdad. Yo aquí te he venido a hablar la verdad de las Escrituras. Y yo confío en el Señor, que lo que hoy te estoy diciendo acá, tú lo recibas, tú lo creas en tu mente y lo recibas en tu corazón. Yo tengo esa esperanza, muchachos. Yo tengo esa fe de que lo que hoy les estoy enseñando, Dios lo utilizará para tu libertad, para el cambio de tu voluntad. Así, hermanos, amigos, alguien debe cambiar nuestros afectos, ¿verdad? Nuestra voluntad no se cambia ella misma. Nuestros afectos, nuestros gustos. Aquí, por favor, dejen allá que se concentren. Aquí, concéntrense acá. Los afectos y la voluntad, ella no se cambia a sí misma. Necesitamos de alguien que cambie nuestra voluntad. Porque les tengo la noticia. ¿Sabe dónde están las cadenas? En la mente. En la mente, en la voluntad, en el corazón, en nuestros afectos, en nuestros gustos. Ahí están las cadenas, muchachos. Tus cadenas no son tus padres, tus cadenas no es la situación económica, no es el desempleo, no es la pobreza. Tus cadenas están dentro de ti mismo. Si no has detectado tus cadenas, te invito a que reflexiones en la verdad de Dios y comiences a descubrir esas cadenas. Así que tú necesitas de algo. Si tú necesitas de algo o de alguien para sentirte feliz, realizado, dichoso, y ese algo o ese alguien no es Dios mismo, si tú necesitas sentirte pleno, satisfecho, satisfecha, lo máximo, y ese algo o ese alguien no es Dios mismo, quiero decirte que tienes una cadena. Porque el hombre está creado, el hombre está diseñado para sentirse pleno, satisfecho y realizado con su Creador. Amén. Amén. Con su Dios. Sí, es como pues básicamente es como si ya, esto lo hacían, es como una empresa, ¿sí me entiende? El presidente quiere ver a todos sus empleados, los quiere ver bien atalajados, los quiere ver con las mejores familias, portando buena ropa, teniendo todo lo mejor, ¿sí me entiende? Espiritualmente y a la vez también, como diría yo, económicamente, que se ve, es como una empresa, pero mi Diosito sí nos creó para la perfección. Mi Diosito, yo creo que Él nos tiene acá es por algo y para hacer algo bien, porque para pisar yo creo que las nubes o en donde vive Él, digamos que Él es casi perfecto y creo que no hay nadie perfecto. Solo fue él, pero entonces tendríamos que tratar de ser lo mejor posible en la tierra. Ahora, atención a esto, que aquí entro y vamos a parar para que me vean. El que esté despierto, despiértese ya, porque voy a un punto trascendental en esta tarde. ¿Quién los hará libres? Dios. Cristo. Cristo. ¿Por medio de qué? De la verdad. Porque Él está diciendo ahí: señores judíos, señores fariseos, y ahora yo vengo aquí a dar de parte de Jesús. Yo aquí estoy en representación de Él para decirles a ustedes: ustedes necesitan al Salvador de los pecadores para ser verdaderamente libres. Cristo compró libertad para los hombres en la cruz del Calvario. En la cruz, Cristo pagó el precio para que tú y yo, si creemos en Él, si creemos en su nombre, seamos verdaderamente libres. Nadie puede ser verdaderamente libre sin aquel de quien se dice es la verdad encarnada. Claro, yo creo en Dios, ¿cierto? Pero tengo una pregunta. Si la cuarta parte de la población mundial son chinos o irradiados, y ellos creen duda porque nosotros, el 25%,
somos los que tenemos la verdad, ellos no. Dígale, Cris. Bueno, yo ya el postulado inicial con el que venimos a trabajar, eso ya se me sale pues de la charla, pero voy a intentar responder. Yo cuando comencé esta charla, yo les dije a ustedes, necesitamos una fuente verdadera y objetiva de la verdad. Porque los chinos, como tú dices, tienen una verdad, ellos. Y la verdad de ellos es contraria a la verdad de nosotros los cristianos. Entonces, alguien tiene que estar mintiendo. Porque no pueden haber dos verdades. Es imposible. Si la Biblia dice, no hay sino un solo Dios y un solo intermediario entre Dios y el hombre, ¿quién? Jesucristo. Si esa es la verdad que enseña nuestra Biblia, y esa verdad no la enseña Buda, lo siento con Buda. Yo sé que eso está escrito en la Torah, ¿cierto? Lo que usted está diciendo. Eso está escrito en una Torah. Que es en una sinagoga donde empezó todo, en los tiempos. Ahora mi pregunta es, ¿por qué los que tienen una mezquita y tienen el Corán están equivocados? Te estás mezclando. O sea, mezquita y Corán es distinto. Corán tiene que ver con los musulmanes, con Alá. Mezquita es donde se reúnen los musulmanes. Mezquita. Ok, Sí, mezquita. es Es de los judíos. Es de los judíos. Entonces, tú me estás diciendo porque están equivocados. Pues sí, supongamos que ya no hablemos de los budistas, ellos están equivocados. Pero ahora los musulmanes también están equivocados. Mira, la verdad de Dios es radical. La verdad de Dios es exclusivista. Por eso ofende. Y cuando yo digo que es exclusivista, es que la verdad de Dios excluye, deja por fuera todo sistema de pensamiento. Y eso ofende. El Papa está invitando a todos a que nos unamos en un mismo sentir. No importa si es musulmán, no importa si cree en María, no importa si cree en Alá, no importa si cree en un caballo, en una cucaracha, no importa lo que creas. Cada quien es libre de escoger. Entonces, yo no creo que si hay un Dios, ese Dios nos haya dejado de esa manera tan triste. Que cada quien se forme o se fije una opinión personal de la verdad. No, yo creo, por eso yo le vine planteando hoy y siendo claro y categórico. La verdad es una sola, es absoluta. Y esa verdad no la tengo yo, no la tienen los pastores, no la tiene el Papa. Esa verdad la tiene la Biblia. Esa es la verdad, la Escritura es la verdad. Y si cualquier sistema religioso, amigo, si cualquier sistema de pensamiento va a contradecir lo que la Biblia enseña, es mentira. Es mentira, no lo acepto. De ninguna manera lo voy a aceptar. Porque yo creo que ese libro, que es la palabra de Dios, es la única verdad. Y eso resuelve todo. Ya decir más que eso sobra. ¿Alguien se llama? Era mosquito. No. ¿Sabes por qué los chinos son la mayor máquina de producción que hay en el mundo? ¿Quién dijo eso? Estamos hablando de eso. Dios. No estamos hablando de eso. Muchacho. No quiere opinar y decir lo que quiere. Acepto. Por eso déjelo. Perdón. Puede ser una bendición. Sí, pero se están envolviendo con algo que... Sí, Dana. Totalmente. O sea, O sea que por la verdad, el día que haya la persecución, entonces ¿qué pasará con el pueblo escogido? Excuse me, no speaking English. Por la verdad, ¿cierto? Perdón. Por la verdad. El día que entonces se hable por la verdad, va a crear una persecución. Entonces, ¿qué va a pasar con el pueblo? O sea, lo que quieran es crear una bueno, contra las religiones. Tú estás hablando escatológicamente, Claro. de los tiempos futuros, tiempos proféticos, apocalípticos. Bueno, esa situación se ha vivido en todas las épocas. Tú puedes ver a los apóstoles del Señor perseguidos por la verdad que enseñaban. Todos murieron. Pues murieron trágicamente, ¿no? Crucificados, bueno, en fin. Pablo murió cuando le cortaron la cabeza. El único que sobrevivió fue Juan, que él murió, ese sí se murió de viejo. Pero todos murieron por
enseñar esta verdad. Y es que esta verdad pega duro. La verdad, cuando la exponemos así, radical, única y exclusiva, ofende. Porque estamos en un mundo inclusivista. ¿Sí o no? O sea, cuando yo digo inclusivista es bienvenidos todos los sistemas de pensamiento. Venga aquí, hacemos una licuadora y revolvemos eso. Y bebámonos eso todo el mundo. ¿Sí ves el peligro en el que estamos? Por eso necesitamos ser radicales. Necesitamos ir a una fuente confiable. Y esa fuente confiable no es el Corán. Esa fuente confiable no es el libro del Buda. Esa fuente confiable es la bendita palabra de Dios. Y de eso es que he venido a hablarles hoy acá. Ahora, cierro el paréntesis que comenzó con la pregunta del amigo y regresamos acá. Gracias. Mucho gusto. Necesitamos entonces libertad. Y la Biblia dice, el Evangelio, ojo lo que le puedo decir, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entramos aquí a algo muy importante. Tú necesitas creer. ¿Y cómo comienza el pasaje? Los que creían en Jesús. Yo te pregunto hoy, ¿crees en Jesús? ¿Crees en su nombre? Ahora, cuando yo te digo creer, no se refiere simplemente a que tú crees que Él existió hace 2000 años. Sí, es que yo creo que Él nació de la Virgen María, yo creo que Él fue a una cruz, yo creo que Él resucitó. Cuando yo hablo de creer, se refiere a mucho más que eso. Mucho más que eso. Ese creer es como dice al principio del pasaje. Si permaneciereis en mi palabra. El creer verdaderamente en Jesús es permanecer en su palabra. En otras palabras, es guardar su palabra en mi corazón, en nuestra mente. En otras palabras, el permanecer en su palabra es obedecer lo que Él dijo. Pero muchachos, para poder obedecer lo que Él dijo, ¿usted qué necesita primero? Saber qué dijo, ¿cierto? Entender qué dijo, lógico. Entender qué enseñó. Si tú quieres ser musulmán, no te invito a que seas musulmán, ojalá que nunca seas musulmán, pero si tú quieres ser musulmán, ¿qué necesitas? Necesitas saber qué dijo el libro, o qué dice el libro del Corán, que es el libro de ellos. Necesariamente. Bueno, necesitamos ser entonces conocedores de esa verdad. Y Cristo en la cruz del Calvario, entonces, Él vino para darnos libertad. Porque si el problema nuestro es el pecado, yo lo he venido hablando, el pecado nos hace esclavos. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él fue vestido de pecado. Porque dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros, Dios a Él lo hizo pecado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, Él estaba cargando en sus hombros, en su cuerpo, el pecado de los que Él vino a salvar. ¿Y para qué? Para que aquellos que crean en su nombre verdaderamente sean libertados de ese poder del pecado. Llegamos a la solución. ¿Cómo romper las cadenas para que tú seas verdaderamente libre? Tienes que creer. Aquí. Tienes que creer. ¿En qué? Creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para darnos la vida eterna. Venga, Isabel, Alexander, casi conmigo el Señor va a poder salir. Entonces, a ver, se fue el director, él es el coordinador, el operador. O sea, ¿y qué? El educador. Él está aquí permanente. Sí. Toda la semana está aquí con ustedes. 3 días a la semana. Ok. Se turnan los operadores. Para 3. Son 3 y se turnan. Muy bien. Entonces voy a terminar ya para que entremos y yo quiero que dialoguemos. Ustedes hagan preguntas para que socialicemos un poco, para que nos conozcamos, ¿está bien? Ya voy a terminar. Entonces, Jesucristo es un buen amo.
¿Cuál es la invitación que les hago hoy, muchachos? A que ustedes cambien de amo. Yo les he demostrado por la palabra, ustedes tienen un amo. Ese amo se llama pecado. Necesitamos cambiar de amo. ¿Y quién es el amo? Al que nos invita al Evangelio, se llama Jesús. Y ese es un buen amo. Ahora, ¿qué nos invita a la Biblia? Que ya no seas más esclavo del pecado, que ahora seas esclava de Cristo. Oh, ser esclavos de Cristo es la verdadera libertad. ¿Qué es esclavos de Cristo? A ver, aquí. La libertad. Aquí. Tener una nueva libertad. ¿Qué es ser esclavos de Cristo? ¿En qué consiste? Tener una nueva libertad. Pues yo siempre era retrocediendo que yo no me un día más era como un día menos hacia Dios. Entonces yo siempre reflexionaba en eso, entonces yo pensaba más. Un día que pasaba un día, entonces como que yo me retrocedía, pero entonces a mí me enseñaron que es un día más cerca de Dios, que cuando uno muere, pues uno queda en libertad con Dios, que uno entra en armonía con Dios, es un día más cerca de Él, más hacia Él. Entonces yo creo que cada día deberíamos de vivir agradecidos con Él, que siempre va a estar ahí. Y yo no te niego eso, pero necesitamos ir más allá que eso. Como con los actos, con los hechos. Yo les he enseñado hoy, la verdad os hará libres. Tienes que conocer su verdad. No hay otra forma. ¿Tú quieres ir más allá? Necesitas conocer y entender su verdad. Entonces, les tengo esta información. Todo aquel que está sin Cristo es un esclavo. Tú necesitas creer en el Salvador de los pecadores para ser verdaderamente libre. Sin Él, tú y yo somos esclavos. Punto. Este mensaje ofende. Este mensaje nos dirían, no seas retrógrado, no seas cavernícola. Pero es el mensaje que yo voy a predicar, porque es el mensaje que está en la Biblia. Porque Él dijo acá, yo los haré libres. No hay más. No está la posibilidad de ser libres en María, ni en los santos, ni en Mahoma, ni en Alá, ni en Buda. Solo Cristo. Es exclusivo este mensaje. Pero es que aparte de creer en Él, hay que buscar de Él. Hay que abrir el corazón. Es que creer consiste en acercarnos a Él. Abrirle la mente. Abrir nuestra mente para que sus pensamientos que están en la Biblia ingresen a nosotros. Lo positivo, el corazón Sí. también. Abrir nuestro corazón, ¿para qué? Para amarle con nuestros afectos. Tenemos emociones, ¿cierto? Isabela, venga. Tenemos emociones, ¿cierto? Ya te doy la palabra. Tenemos voluntad, ¿cierto? Tenemos afectos. Necesitamos que esos afectos sean redirigidos hacia Él. ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Qué tienes que amar ahora? Tienes que amarlo a Él y tienes que amar su palabra. Solo así puedes ser verdaderamente libre. Dime. Por ejemplo, llegar siempre a entregarnos con corazones constritos y humillados, ¿sí? Porque no solo falta de abrir el corazón y abrir nuestra mente, ¿sí? Sino entregar nuestro corazón 100%, ¿sí? Humillarnos ante, porque es que él es la persona más alta que hay, ¿sí? Humillarnos con corazones constritos y humildemente, ¿sí? Muchas veces, Aprovecho tus palabras para decir esto. Tú hablas de humillarse, hablas de ser contrito y humillado. Bueno, la palabra dice lo siguiente. Dios dice, todo el que venga a mí contrito y humillado, yo no le voy a rechazar. ¿Sí? Ahí vas. Necesitamos, además de todo eso, no solamente creer esto racionalmente, intelectualmente, sino involucrar nuestro corazón. Espiritualmente. ¿Y cómo vamos? En arrepentimiento, en humillación. Aquel que nos creó, que envió a su Hijo a morir en la cruz para que tú y yo fuéramos libres.
Él canceló la deuda. Esa deuda de nuestro pecado, Él la canceló en la cruz del Calvario. Pero tú tienes que creer en Él. Tú tienes que creer en Él. Para que eso que Él hizo en la cruz se aplique a tu vida y seas verdaderamente libre. ¿Cómo así que contrito y humillado? Contrito y humillado. Bueno, humillado es una palabra que significa de que ya voy reconociendo mi impotencia. Humillado, haga de cuenta que usted va hacia rodilla y: Señor, no tengo fuerzas. Señor, dependo de ti. Señor, te reconozco como el único que puede cambiar mi vida. Amén. Ay, yo necesito Y contrito. Y contritos tiene que ver con lo mismo. Contrito y humillado son sinónimos. Voy a terminar. Ya me están moviendo mucho. Conclusiones. ¿Quién es tu amo? Dios. ¿Haces lo que Dios te ha dicho que debes hacer? No siempre. No, no lo haces. Entonces, si no lo haces, entonces no es tu amo. Entonces necesitas ir a Él, ¿cierto? Por medio de su verdad, por medio de Cristo, para que Él sea tu amo. Dile al Señor: te entrego mi vida. Dilo esta noche en tu cama, allí, a solas en tus pensamientos. Reconozco que he pecado contra ti. Necesito que me recibas, necesito que tomes control de mí. Hazme tu hija. Ruégale. Y Él te hará tu hija. Él te salvará. Él te dará perdón de tus pecados y te dará la vida eterna. Y tú comenzarás a vivir para Él, tu nuevo amo. Tu nuevo amo. Gracias. Son las 4:07. Bueno, tenía más tema, pero voy a dejarlo ahí porque quiero pues aprovechar ahora para que veamos una... Ah, pero no está la mayoría. Bueno, una cancioncita. ¿Quién pone el videoín? Yo sé. Ah, pero la canción esa estará ahí. Puede buscarla ahí. No, esperemos que venga el muchacho. No, esperemos que venga el muchacho. Sí, el que. Bueno. ¿Cuántos son en total? ¿Cuántos? Compañeros, ¿Son 40? 40. ¿Ustedes están aquí fijos o ustedes salen, entran? Estamos encerrados. ¿Es un periodo de cuánto? ¿Hasta cuándo nos van a tener? 3 meses, un contrato de 3 meses. Es un contrato de 3 meses. 20 meses. El tratamiento lo normalmente. Ustedes están aquí por iniciativa propia, sus padres los enviaron. Son voluntarios. Yo soy voluntario, me trajeron una mala. Sus padres. No, sí, medio voluntario. Mandaron por él y ellos que fueran por mí. Ellos fueron por mí, unos de acá fueron por mí. Bueno, experiencias de vida. A ver, como alguien que me diga cómo ha aprovechado el tiempo en este lugar, cómo cree que ha avanzado el proceso en este lugar. Alguien que me dé algún testimonio. Pues la verdad, mi testimonio, la verdad, no hablar pisada en la calle. A ver, escuchemos al compañero. Valor del Señor, vamos. Escuchemos al compañero. A ver. La verdad, Acete, compañero, acete. Respeta, se le gusta que lo respete. Los privilegios de ustedes me van quedando más consumo. Para poner la cancioncita, la que mandé. Yo mandé una canción. Listo, compañero, dinos. la verdad yo antes andaba mucho en la calle, ya estaba prácticamente casi en la indigencia, rogándola, sabiendo que era esa vida. Y mi Diosito me salvó, me estiró la mano, me trajo aquí. Estoy muy agradecido por lo que he recuperado mucho mi vida, más que todo espiritual, familiar, mi vida como persona también, la abandoné mucho. No me gustaba ni bañarme, abajo el bandero, comer, la buena comida.
aprecio mucho eso, los compañeros, la convivencia muy sana, uno la quiera ver, uno la quiera sentir, uno la quiera vivir. Estoy muy agradecido con la fundación porque me sacó prácticamente me sacó del infierno, me sacó de esa lucha contra mí mismo, contra ese demonio que nos ataca todos los días, que es el vicio, el consumo. Es una parte triste de mi vida que no la quisiera ni contar, no me gustaría ni hablar de eso porque es una vida que degenera al hombre, lo degenera toda su totalidad, como persona y como ser humano. Y para dónde va y qué es lo que quiere. Yo digo que Colombia en el mundial está sentado en el vicio, está sentado en el consumo, no se quiere parar, porque el vicio mantiene a la gente sentada. Me da tristeza eso porque se pierden familias enteras, vidas humanas. Es toda una decadencia a nivel mundial que me da mucha tristeza por donde va el mundo y en su consumo. Su deterioro prácticamente de la vida humana. Me da tristeza ver un mundo así. Y doy gracias a Dios porque me tiene acá rehabilitándome. Pasé por muchas etapas, pasé por muchas tentaciones del diablo también que me puse en la calle y no caí. No quise caer, tampoco fui de esos que le corría a esto, que le corría al otro, no me gustó. No me gusta correr al diablo, porque eso es lo peor que el mundo puede haber inventado su propia extinción. Entonces estoy de acuerdo con estos centros de rehabilitación y los apoyo al máximo, porque salvan vidas como estas. Y Diosito nos quiere para algo bello, para algo hermoso. Y estamos acá porque lastimosamente el diablo nos tentó, nos dejó caer en él. Y nosotros caímos como ovejas, ¿sí me entienden? Le pido a mi Dios que nos salve de eso, nos quite todas esas ataduras, nos quite esas cadenas, que nos deje ser libres para ser un mundo mejor, ser mejores personas. Porque yo he visto que el mundo hoy en día, o así muchas personas, se entienden en eso, en no hacer nada, en la pobreza, era como que la exigencia como para, no, yo no quiero hacer nada por la vida, yo no quiero hacer eso. Pero entonces se dan cuenta que la vida es una sola y cuando ya quieren correr, quieren hacer algo, no pueden hacer nada. Entonces yo le digo que la vida es una sola, es muy bella, Diosito es muy bello. Gracias. Entonces tú sientes que has avanzado en tu proceso. Que he tenido el 100% ya. En esto... Me faltan cositas porque no digo que Cositas, cosota. Acepto y modifico, pero entonces agradecido por el proceso de esta manera. Tu testimonio. Primero, muy buenas tardes para todos. Pues la verdad, mi testimonio es que yo hubo un momento que estaba llevado del berraco y hasta que un día me cansé y usted otra vez a mi familia me estaba buscando y me mandaron a buscar y hasta que un momento me cansé y yo mismo fui a la casa y tomé la decisión de venirme para acá. Pues al principio fue duro porque pues como uno viene en un mundo de afuera y está enseñando otras cosas, pero ahorita le doy gracias a Dios porque me dio otra oportunidad más, porque yo cuando estaba afuera yo estaba engañado. ¿En qué sentido engañado? Yo pensaba que yo ya todo lo tenía ya perdido, que no, ella no me quería ver, que mi papá no me importaba, pero llegó un momento que me vi tan mal que uno me fui para la casa y gracias a Dios primero que todo y a mi familia estoy bien. ¿Han conocido casos de compañeros que hayan muerto en las calles, Sí, claro. Sí. en las cárceles? No, en cárceles no. ¿Muertos? Pero he conocido gente que ya los han matado. O sea, no tuvieron la oportunidad de lo que ustedes están haciendo ahora, que es la de recomenzar una nueva vida. No. Entonces, es una razón para darle gracias al Señor, ¿cierto? ¿Cuántas personas allá afuera quedan en ese mundo?
en cualquier esquina, cualquier conflicto con cualquier persona. En esto hay muchos conflictos. Yo creo que eso es una guerra, ¿cierto? Este ambiente es de guerra. Como una autodestrucción. Una destrucción interna, la persona pierde esa capacidad de, por ejemplo, de ser honrada, porque necesita satisfacer su necesidad como de lugar. Me imagino yo que después es lo que leí yo en libros, no tengo la experiencia, ustedes me imagino que la tendrán. Entonces, gloria al Señor, denle gracias al Señor de que están en un lugar como este, de que esta oportunidad se les ha presentado y aprovechenla al máximo, aprendan, formen su carácter aquí en todo lo que más puedan, porque es una oportunidad que quizás pocos tienen. Yo me imagino el mundo que quedó de afuera, de donde ustedes salieron, y los que están ahorita en esa situación, y muchos morirán allí, muchos se perderán lastimosamente. Entonces, hay otro testimonio por allí que nos... Las mujeres no han hablado, una mujer que nos hable, a ver. Yo. Testimonio tuyo. No, pero es que ¿qué testimonio? ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, cuéntanos cómo llegaste aquí. Bueno, yo llegué acá porque estaba muy mal en la calle, le pedí ayuda a mi mamá, yo tengo una bebé de 5 meses, en el cual estoy consumiendo todo el embarazo desde el primero hasta el 9º mes, hasta la octava vez que la tuve porque ya terminó los 8 meses. Yo consumí todo el embarazo, pero mi hija es una niña muy normal, Hermosa. es hermosa. Y ya. ¿Y cómo llegó acá? ¿Cómo llegaste? Iniciativa propia de tus padres. Yo ya estaba muy mal en la calle, o sea, yo no era habitante de la calle, pero entonces yo iba, me bañaba y yo me bañaba en la casa. Y me tenía una orden de captura tengo una orden de captura y mi mamá pues viendo eso y todo eso, pues que estaba ya haciendo cosas malas en la calle, fue y me llevó la ropa a la olla y me dijo que se venía conmigo, que si no me iba con ella, entonces me quedaba allá. Y ya, yo tomé la decisión y me vine. ¿Y cuánto llevas acá ya en este lugar? ¿Cuánto llevas? 1 mes y 10 días. 1 mes y 10 días. Puede ser al beat que yo le mandé una cancioncita para que la descargamos. Otro testimonio. A ver, ella, por favor. Vamos a escuchar. La mujer, el señor pastor. A las mujeres vino, halo. Hay prioridad para ellas, mi líder. No, esa boba, dilo. Ella. Tú, ¿quién pueda? Pues a mí la verdad, pues obviamente que sí me gustó lo que dijo, o sea, lo que tú dijiste. Nosotros siempre, como que uno siempre tiene que basarse siempre en la verdad. Como que en eso para mí radica todo. Bueno, mi testimonio es sobre, bueno, yo consumo ya pues de hace años. Mi mamá me trajo aquí porque ya quería sacarme totalmente de las drogas. Yo he pasado ya por muchos centros de rehabilitación y además por, digamos, o sea, mi proceso ha sido como la línea para que yo no, o sea, digamos que he tenido situaciones en las cuales me han hecho, o sea, muchas situaciones, y he pasado por muchos centros de rehabilitación, además con la ayuda de mi mamá. Ella ha querido que de pronto yo como que, no sé, la angustia de ella, he experimentado ciertas cosas que me han hecho, y ahorita pues digamos en estos momentos, no quiero fumar, si me entiendes, dejar las drogas por completo. Si uno se cansa ya de estar encerrado, de que le digan,